Empecemos. Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, ya estamos aquí en este módulo 4, donde centraremos nuestra atención en los instrumentos de planificación territorial. Y en particular, vamos a tratar sobre las zonas de interés turístico. Así que vamos a ello. Como saben, estamos entonces utilizando una plataforma que se llama Google App. Pueden ya desde ya integrarse a ella para poder interactuar. Tenemos ahí un ingreso típico donde también les pedimos que se presenten en relación con su área de trabajo y vamos haciendo algunas preguntas ahí para poder abordar y avanzar en el módulo. Desde ya ahí ya activé la pregunta: ¿desde qué comunas participas? Entonces tenemos... Rodrigo, ¿Sí? ¿puedes volver a la lámina 1? Necesito pegar un pantallazo para mi informe. Solamente un segundo. Con esa. 1, 2, 3. Ya. Eso. Sorry. Bueno, estamos ahí para apoyar. Bien, entonces estamos en la capacitación 4. Ya hemos planteado con la primera capacitación que estamos haciendo una mirada territorial del turismo, una mirada que supera, incorpora otros elementos que la mirada tradicional desde el Ministerio de Economía, que es una mirada como actividad económica, para entenderla más bien como el resultado del ejercicio del derecho humano al descanso, a las vacaciones, al tiempo libre, que busca entonces, tiene la posibilidad de buscar lugares. Muchas veces son lugares, las personas buscan lugares distintos en ciertas características a sus lugares de residencia habitual. Y en esos lugares entonces se pone en relación con la comunidad local, la población local que los recibe, se pone en relación con actores económicos que desarrollan también actividades económicas desde unas miradas filosóficas, unas miradas prácticas también, como la sostenibilidad, como puede ser, ¿cierto?, sacar el máximo lucro, etcétera. Es decir, hay distintas miradas. También la autoridad territorial de la comuna o local, que tiene una mirada sobre el desarrollo al que se aspira en ese lugar, así también con las miradas de otras escalas de relación con el territorio, ¿ya? Entonces allí la idea es que pensemos en un proceso de desarrollo sustentable a través de esta visitación turística, pero siempre considerando estas necesidades de la propia población local, las aspiraciones de desarrollo sustentable, además de los propios turistas. En la capacitación número 2, estamos partiendo de una mirada global, desde lo más global hacia lo más local, y nos damos cuenta que hay instituciones, en particular la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que identifica el turismo también como un elemento clave en el proceso de desarrollo sustentable, en la cual está ¿cierto?, embarcada como foro de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, y a través del turismo pretende también desarrollar un proyecto de desarrollo que reduzca ¿cierto?, la pobreza y que promueva el desarrollo humano. Y también a través del turismo y sus organizaciones complementarias de la ONU, vemos que también hay un abordaje de otro desafío como es la crisis climática global, que nos lleva a pensar también cómo desde nuestra realidad local y desde el turismo podemos también hacer aportes a esas orientaciones globales de la política turística. En la tercera capacitación ya hemos ingresado a lo que son los instrumentos de planificación, que como tales son ciertas
miradas acerca de qué queremos, cuáles son los indicadores que se identifican como claves para poder evaluar el ir caminando, el ir andando en un proceso de desarrollo, pero a su vez también simplifican las relaciones entre los actores. Y por otra parte, estos instrumentos también en particular, y es la mirada que tenemos desde donde hablo, ¿cierto?, desde la academia, que los instrumentos son objetos, pero al mismo tiempo situaciones de tal relevancia, porque ellos, en torno a ellos y a través de ellos, nos reunimos y generamos coordinaciones entre los actores interesados en la problemática territorial para generar objetivos y acciones. ¿Ya? Entonces, dividíamos entre planificación sectorial, que sería mirar la realidad desde una sola función, una sola óptica, que es la turística, y de allí mira el territorio o la comuna, de la planificación territorial, que por otra, al revés, ¿cierto? O por contra, lo que le interesa es organizar un espacio y un territorio, y en torno a ese territorio coordinar las distintas funciones o sectores y las distintas acciones que ocurren en ese territorio. La municipalidad es el organismo que precisamente se encuentra en la intersección entre distintos instrumentos, distintas políticas y distintos instrumentos de nivel internacional, del nivel nacional y del nivel regional, y debe entonces trabajar con ellas para que se adapten a la condición territorial de la comuna, en el mejor de los casos adaptarlas, y en otros casos simplemente adoptarlas, y nos genera una serie de problemáticas cuando las ejecutamos. Entonces, en esta capacitación vamos a tratar sobre los instrumentos de planificación territorial. Vamos a hacer una breve introducción a el rol de los instrumentos territoriales de gestión, las competencias e instrumentos del Comité de Ministros del Turismo, donde vamos a mirar ahí, a mencionar, ¿cierto?, algunos instrumentos que aparecen del orden territorial. Nos vamos a ir hacia lo que son las etiquetas geográficas o destinos turísticos, que es una forma de territorializar, de espacializar la política pública en turismo. Y luego vamos a llegar hacia lo que son los municipios y su relación con las áreas turísticas, en particular haciendo un enlace con lo que vimos ayer en el anterior módulo, pero por otra parte yendo hacia un nuevo instrumento donde la municipalidad, la comuna y el alcalde o alcaldesa tienen un rol relevante en lo que es el proceso de construcción de la idea de zona de interés turístico, como también en su gestión. Y vamos a recordar que hay un contexto de normas e instituciones regionales que también nos lleva hacia ciertos instrumentos nuevos de planificación territorial, a los cuales va a haber que ponerles muchos ojos y tratar de influir en ellos cuando se construya. Así que vamos a ver ahí los resultados hasta el momento, ¿cierto? Tenemos Santa María, La Ligua, Algarrobo, que nos han acompañado en este periplo de capacitación. Fantástico. Los cargos, ¿cierto? Decíamos que ahí hay distintos cargos o roles que asumen, que pueden incorporar allí. Y en ese sentido, entonces, vamos a continuar con la diapositiva mientras ustedes ahí comparten. Después vamos a volver sobre ella. Creo que ahí estoy volviendo a compartir la diapositiva. Y vamos entonces a partir con el rol de los instrumentos territoriales de gestión. Y en ese sentido vamos a remitirnos hacia las instituciones creadas por la Ley de Turismo del año 2010, que lo que hace es reestructurar y volver a mirar lo que es la institucionalidad del turismo, y se crea el Comité de Ministros del Turismo, que tiene por objetivo o función fijar los lineamientos de una política nacional para el desarrollo de la actividad turística.
Y entre ellos, entre esos lineamientos, está también el aprobar ciertos instrumentos, los planes y programas nacionales de turismo, ¿ya? Son planes sectoriales, pero que tienen una territorialización a nivel escalar nacional. Por otra parte, aparece declarar las zonas de interés turístico en la que vamos a colocar foco, pero también si nos fijamos, cuando se determinan áreas silvestres protegidas del Estado, sobre todo, que serán promovidas como instancias de desarrollo turístico, ahí también nos encontramos con una espacialización o un instrumento territorial de política turística. Si nosotros vivimos en un contexto de áreas protegidas, también ese puede ser un instrumento al cual acudir en el caso en que se estén definiendo lineamientos desde el nivel nacional. Ahí en el mapa y en la figura que ustedes tienen a su mano derecha, lo que ven son una definición de destinos turísticos que se comienzan a instalar el año 2018, cuando Sernatur y la subsecretaría definen que es necesario espacializar o territorializar la política pública dándole un foco. Es decir, con el fin de hacer más eficiente el uso de los recursos, entonces uno se puede preguntar, y aquí se preguntaron más bien, ¿dónde debiésemos colocar los esfuerzos de planificación, gestión, acción turística a nivel nacional? Y a nivel nacional se definieron destinos turísticos maduros y emergentes. Y para la región de Valparaíso, ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen, una fotografía del año 2018 que se va renovando en el tiempo, pero que hoy día rige, ¿cierto?, esta planificación desde el nivel nacional, desde la subsecretaría y desde Sernatur. Como ustedes pueden ver, entonces hay una suerte de selección de espacios en la región y uno podría preguntarse con cuál cercanía de ellos está la comuna en la cual yo trabajo, ¿cierto? Y trabajo en función de la actividad turística. ¿Por qué es importante entender, ¿cierto?, estas etiquetas geográficas o también le llamamos destinos turísticos? Primero porque es necesario, ya decía, territorializar o focalizar y localizar la política turística, considerando que hay que llevar los recursos hacia esfuerzos focalizados para tener un impacto relevante. Por otra parte, el concepto de etiqueta geográfica o etiqueta turística nos lleva a darle notoriedad y definición para el consumidor, ¿ya?, desde una mirada de actividad en cuanto al visitante o turista. Siempre es para poder dirigir su atención, orientar su proyecto turístico, es importante plantearle dónde está la zona turística y qué puede ofrecer esa zona turística, qué características particulares. ¿Ya? Esto también está muy asociado a otras iniciativas de marketing, por ejemplo, que generan marca, que generan dirección hacia un consumidor en particular, un segmento del consumo, y al mismo tiempo está relacionado con el empaquetamiento de un producto, ¿ya? Y desde ese punto de vista, cuando definimos un destino turístico, lo que estamos haciendo también es convertirlo en una suerte de producto. El territorio se instala como un producto que es observado, que es visitado, que es comercializado por los distintos actores que están involucrados, ¿cierto?, en esta gestión del turismo. Y por lo tanto, como producto debe ser bien definido, dirigido a un segmento de mercado. Las personas saben y reconocen que los destinos son lugares a los cuales ellos irían, ¿ya? Reconocen y tienen unas marcas, tienen incluso unas etiquetas socioculturales. Por lo tanto, ayuda a que el visitante pueda hacer una selección, una definición. Y cuando decimos empaquetado correctamente, bueno, se refiere a que tiene que hacerse un marketing, una difusión muy asociada, ¿cierto?, a ese producto que se va a consumir, a ese destino al cual se quiere ir.
dándole todas las informaciones necesarias para que se defina como espacio al cual desarrollar el proyecto de ocio y de turismo. Y por otra parte también, el hecho de definir un destino como etiqueta geográfica, lo que hace es originar la necesidad, o más bien visualizar que es necesario coordinarse a nivel intercomunal y a nivel regional para la definición de una marca común, dado que el visitante, el turista, no diferencia entre división política administrativa. ¿Ya? Si nos vamos hacia las intercomunas del litoral sur, por ejemplo, entre el Quisco y el Tabo prácticamente no hay mucha diferencia en términos de paisaje, y menos entonces la va a ver el visitante. Y por lo tanto el visitante lo que visita son destinos y no comunas, ¿ya? Y ahí el hecho de pensar en una etiqueta geográfica común nos permite pensar en esta intercomunalidad, en esta coordinación, para poder desarrollar de manera coordinada una marca, promoverla y estandarizar también la calidad de los servicios, porque cuando tenemos una mala o pésima calidad de los servicios, el turista lo que hace es etiquetar o hacerle una cruz al destino completo, ¿ya? Al litoral sur, al litoral central, al litoral norte, al Valle de la Aconcagua, por ejemplo, y no en particular a una comuna o un segmento. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es importante entender que es necesario, piensen ustedes, ¿cierto?, al interior de su comuna, cómo harían precisamente esta definición de lo que realmente es turístico, donde está el núcleo, donde colocar los grandes esfuerzos, incluso donde hay gobernanza o coordinación de actores ya, respecto de otros lugares donde tienen menos desarrollo. Ya, aquí entonces ya tenemos nuevamente respecto a desde qué rol. Entonces, estamos hablando desde el rol de profesional, de encargada y de coordinador, distintos nombres que nos llevan a pensar también que hay una persona que está a cargo de un aspecto de gestión turística. ¿Qué instrumentos de planificación territorial turístico conocen ustedes? ¿Ah? ¿Con cuáles se han vinculado o cuáles han estudiado? ¿Qué instrumento manejan? ¿Han tenido experiencia? Para empezar, ¿cierto? A ver dónde estamos ubicados en este contexto. Ya, bien, la zona de interés turístico como un elemento, un instrumento de planificación territorial. ¿Cuál otra? Ayer hablábamos, ¿cierto?, también de varios instrumentos de planificación territorial, en particular de la comuna, que se preocupa por el desarrollo de la comuna completa y no solo por un sector. Y de la región también. Ahí escuché a alguien, parece que tenía abierto el micrófono. Fernando, tienes abierto el micrófono por si acaso para que lo puedas silenciar. Ya, tenemos entonces, aparece el plan de desarrollo comunal también, ¿cierto? El plan de desarrollo comunal es intersectorial, lo que trata es del desarrollo de la comuna. El plan de desarrollo turístico es un plan sectorial que está, ¿cierto?, abordando y se territorializa en la comuna, ¿ya? Pero a diferencia del plan de desarrollo comunal, que es más general y más territorial, ¿ya? Entonces, Pladeco sería territorial, el Pladetur sería sectorial, y los planes de desarrollo regional también serían territoriales. Lo que interesa es el desarrollo de un territorio que se llama región y que entonces involucra una serie de sectores, una serie de funciones en su interior. Así que bien, vamos bien con ese proceso. Efectivamente también, y lo han mencionado en otras ocasiones, existe la zona de rezago,
Y las zonas de rezago son una definición, ¿cierto?, también del Ministerio del Interior, en conjunto con el gobierno regional, de una definición de zonas que tienen un nivel de desarrollo, ¿cierto?, menor, que puede ser que generalmente es intercomunal, donde se define entonces un plan de acción. Y ahí es interesante que el turismo o la promoción de la visitación turística se convierte en un objetivo de lograr y un objetivo de desarrollo, dado que muchas veces hay mucho patrimonio natural y cultural que puede ser puesto en valor. Bien, son buenos instrumentos ahí de instrumentos a desarrollar. Y les dejo mientras, ¿cierto?, qué atributos o valores turísticos posee su comuna, porque quiero compartir con ustedes también ahí el cómo en general se ha ido definiendo el rol de los municipios al interior de la comuna. A ver, vamos a volver sobre lo que ustedes están escribiendo, ¿cierto?, para no orientar. Entonces tenemos ahí el valor patrimonial, ¿ya? El patrimonio finalmente es la definición de lo que para nosotros representa importante de relevar y conservar desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista natural, ¿ya? Entonces, todo aquello que le damos un valor como sociedad en un momento determinado respecto del pasado es lo que define el concepto de patrimonio. Y ahí tenemos entonces el patrimonio cultural, relevamos algunos aspectos de la historia, relevamos algunos aspectos de la cultura, relevamos, y cuando hablamos de la cultura, podemos relevar, ¿cierto?, la comida, podemos relevar la música, podemos relevar las formas de construir, las formas de hacer, las formas de construir, la arquitectura, como está puesto allí, las formas de representarnos la naturaleza. También la naturaleza es algo que tiene un tinte, está traducido a través de un enfoque cultural. Si le preguntamos a las personas, ¿cierto?, qué entiende por naturaleza, mencionan desde las áreas verdes, desde los remanentes, por ejemplo, quebradas dentro de una ciudad densa, hasta lo rural, lo protegido, la montaña, ¿ya? Entonces ahí hay que entender que la naturaleza también es una construcción social y cultural. Y si hablamos de naturaleza, entonces están los bosques relictos, la biodiversidad submarina, la biodiversidad terrestre, el paisaje, que en realidad hay que entenderlo como una síntesis de lo cultural y lo natural. El paisaje lleva historia, lleva procesos históricos desarrollados. Fantástico, muy, muy interesante esta definición. Si la comparamos con un estudio del año 2015 que hizo Sandrino Llano, podemos también ver cuáles son las razones de las municipalidades para declararse comunas turísticas, y entonces tenemos allí el patrimonio, lo rural, lo histórico, los parques, los centros de distintos centros de actividades, los centros de esquí, las ferias, el patrimonio religioso, las iglesias, las termas. Fíjense que en la historia del turismo, primero fueron las termas el gran atractor de visitantes. Las termas asociadas, ¿cierto?, a un sentido también de sanidad, de saneamiento, de salud. Y después se descubre o se inventa más bien la playa, el litoral, y se inventó el litoral frío primero, al norte de Europa. Estamos hablando de los años 1750, y recién ya en los 1850 en adelante se empieza a valorar el litoral cálido, ¿ya? Es decir, el sur el Mediterráneo, el sur de Europa, y para qué decir de los lugares cálidos en el trópico o el Ecuador del mundo. Entonces,
Aquí aparece ahí las termas como elementos relevantes también. Bien, entonces vemos ahí que ustedes también reconocen algunos elementos que coinciden con lo que después aparece en los planes de desarrollo comunal, aparecen en los planes de desarrollo turísticos como elementos que fundamentan el por qué ser una comuna turística. Ya lo veíamos en el anterior módulo, los municipios se relacionan con las áreas turísticas debido a que también la ley les otorga unas funciones relacionadas con el turismo, deporte y recreación que realizan en conjunto con otros actores de la administración del Estado y, por qué no, del sector privado también, además de ciertas funciones privativas como el Plan Comunal de Desarrollo, que es un instrumento cierto territorial, y también el Plan Regulador Comunal, ¿ya? Que es un instrumento territorial. Y la pregunta entonces es, dentro de la comuna, ¿cuáles son las áreas turísticas prioritarias? ¿Dónde generar entonces una agenda de trabajo y establecer un plan de desarrollo en esas áreas turísticas prioritarias como una primera función o una primera acción a realizar? En este contexto de los instrumentos comunales, ¿cierto? Aquí tenemos el plan de desarrollo comunal, el plan regulador comunal, el presupuesto, las ordenanzas municipales también, la medida que están, ¿cierto?, territorializadas en la comuna o espacializadas en espacios subcomunales. También aparecen ciertos lugares como reservas naturales municipales. Podemos ver ahí que hay una aplicación de una norma que se está desarrollando como ejemplos también a considerar de apoyo a la actividad turística, especialmente de ciertos sectores que desean ser conservados y que tienen algún nivel de presión importante. La zona de interés turístico aparece ahí como un elemento nuevo junto con el plan de desarrollo turístico comunal. Así que vamos a ir planteando algunas de esos elementos. Entonces, ¿en qué destino turístico, en qué gran destino turístico se incluye su comuna? ¿Dónde su comuna participa con qué otras comunas en un destino turístico? Si hay alguno que diga, no sé, o no hay, o ninguno, bueno, también es una opción si es que no ven esa conexión. Ya, entonces acá partimos, creo que no estamos viendo no estoy compartiendo ahí está. UCLAP, ahí está. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, el litoral de los poetas, el litoral norte, probablemente, ¿cierto?, estamos hablando del Algarrobo en el primer caso y la Ligua en el siguiente. Bien, ahí tenemos entonces un lugar, tenemos 8 participantes y tenemos 3 respuestas sobre esta pregunta. Entonces hay que preguntarse, ¿en qué gran destino turístico que se relaciona con la política pública nacional nosotros nos vinculamos? Entonces es importante saberlo porque ahí debiésemos tratar de crear una suerte de sinergia, una suerte de vínculo con los actores del litoral norte, del litoral central, del litoral sur. Muy buena calidad, muy buen papel, buen Fernando, color. tu micrófono. Fernando, tu micrófono. Mira que yo no te puedo colocar en silencio, Fernando. A ver, le vamos a mandar un mensaje por WhatsApp para que a ver si lo lee. Momento. Ok, entonces estábamos en qué
destino turístico se incluye su comuna: Litoral de los Poetas, Litoral Central, Valle de la Aconcagua, Montañas y Litoral Norte. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que también hay una propuesta o un planteamiento de que hay un área que está asociada a las montañas. Tenemos en la región varias montañas. Tenemos, ¿cierto?, lo que es el Chilicauquén, que es cierto que es esa montaña que va recorriendo desde Concón, ¿cierto?, y se extiende hacia lo que es el litoral norte, a diferencia, por ejemplo, del ramal que va por La Campana, El Roble, La Campanita, ¿cierto?, que va configurando ahí lo que es la cordillera de la costa. Y luego tenemos Olmué, por ejemplo, representativo de esa cordillera de la costa, también Coyihuay, por ejemplo. Y tenemos por otra parte la cordillera de los Andes. ¿Ya? El 75-80% de la superficie de la región es de montaña. Y efectivamente yo diría que como política de montaña ha habido poca a nivel nacional, y recién ha comenzado a definirse una política de desarrollo de la montaña que está, tal vez desde el punto de vista turístico, liderado por el Maipo, el Valle del Maipo, y ahí se está haciendo política pública hace un tiempo desde la Subsecretaría de Turismo, desde Corfo, desde Cernatur. Así que ahí efectivamente es un elemento que hay que considerar en términos de pregunta a realizarse. Vamos a volver aquí a la presentación y vamos a presentar entonces lo que son las zonas de interés turístico como un instrumento territorial de gestión turística, y que están definidos fundamentalmente como territorios que pueden ser comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de la comuna o de la intercomuna, que primero tienen condiciones especiales para la atracción turística. Entonces, primer elemento que reconocer: ¿qué condiciones especiales para la atracción turística tienen algunos de mis territorios? Por otra parte, ¿en qué estado de situación están hoy día que me hacen pensar que requieran medidas tanto de conservación, sobre todo de los atractores turísticos, así como una planificación para promover inversiones en este espacio, tanto del sector privado como del sector público? Y estos territorios, entonces, comunales, intercomunales o algunas áreas dentro de ellos, pueden ser declaradas zonas de interés turístico. ¿Ya? Ahí tenemos un mapa de declaración de zonas de interés turístico, cerca de unos 50 zonas a nivel nacional, que dan cuenta de un proceso de evolución de estas zonas de interés turístico que está a cargo tanto de la Subsecretaría de Turismo y del Cernatur, como ejecutores de esta política, donde el Consejo de Ministros del Turismo tiene un rol importante en términos de aprobar o no su declaración. Luego, ¿qué podemos decir respecto a qué sentido tiene o qué efecto tiene eventualmente realmente cuando declaramos esas zonas de interés turístico? Entonces, primero se define que es un espacio, un territorio, con una delimitación espacial. Y estas delimitaciones o zonas van a ser consideradas prioritarias. ¿Por quiénes? Prioritarias por el Consejo de Ministros del Turismo. Prioritarias entonces por estos ministerios que se coordinan para promover la promoción y la proyección turística de estos territorios, dado que detrás hay un impulso desde la comuna, desde la región, a través de Cernatur y la Subsecretaría de Turismo, para seguir avanzando en su desarrollo desde lo turístico. Entonces se priorizan por estos ministerios y sus distintas carteras de inversión para la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad. Y también
para la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios, ¿cierto? Y esta asignación de recursos va a depender de las políticas, los planes, los programas que llevan estos ministerios en relación con sus competencias también en los territorios. Entonces, es interesante, hay ahí un incentivo a que los distintos destinos turísticos o comunas que tienen atracción de turistas puedan definir de manera participativa si esas áreas requieren inversión, requieren cambiar el estado actual e ir a un estado futuro deseado a través del concurso de inversiones públicas y privadas, porque van a ser priorizados. Entonces, las zonas de interés turístico son un instrumento de gestión territorial público-privada que lo que hace es fomentar el turismo y se ejecuta por medio de la construcción participativa, coordinada y comprometida de la ejecución de un plan de acción para un territorio determinado. Aquí, entonces, vamos a ver que la zona, es decir, la delimitación espacial, también tiene un instrumento de gestión que se llama plan de acción. Y ese plan de acción tiene una temporalidad de evaluación de 4 años máximo, y a mitad de ese periodo debiese también haber una evaluación para saber en qué medida el compromiso que se planteaba de parte de los actores del territorio se está cumpliendo. Y a su vez, en qué medida el compromiso del sector público se va también cumpliendo o ejecutando. ¿Ya? Pero se alimentan mutuamente. Las zonas de interés turístico, además, están lideradas por el municipio o una intermunicipalidad. También las zonas de interés turístico pueden ser, estar integradas por varios municipios y por lo tanto varios actores políticos, a lo menos 2 consejos municipales, a lo menos 2 alcaldesas o alcaldes. ¿Ya? Por una parte liderados por el municipio y por otra parte en conjunto con otros actores públicos y privados y organizaciones de carácter local que siempre están acompañados por el Servicio Nacional de Turismo. O sea, aquí el Servicio Nacional de Turismo y el alcalde o alcaldesa son los entes que están iniciando el proceso y al mismo tiempo manteniendo su desarrollo. Ya, a ver, me pasé de algo aquí. Ahí les dejo otra pregunta a propósito también de en qué medida están asociados los instrumentos de planificación. Sus planes de desarrollo comunales que debiesen tener, ¿cierto?, las comunas, ¿qué objetivo directamente asociado al turismo incluye? ¿Ah? Puede ser ninguno, también, pero aquí la idea es que ustedes definan un objetivo directamente asociado al turismo en su plan de desarrollo comunal, el PLADECO, el plan, ¿cierto?, territorial. Ya, mira, ahí hay uno directamente, ¿cierto?, relacionado, que es contar con un instrumento de planificación turística en la comuna. ¿Ya? Eso define que el plan, que el desarrollo comunal, que quienes actuaron y pensaron en la estrategia de desarrollo comunal, ven en el turismo un elemento clave y por lo tanto debe contar con un plan. Fantástico, ahí tenemos uno directamente asociado al turismo. Y entonces ahí también queda una carga ahí para ustedes en términos de abordar ese elemento.
Mientras vamos a continuar entonces con las zonas de interés. Profesor, perdón, ¿Sí? Daniela de Calle Larga se le cayó la conexión y está en la sala de espera pidiendo que la ingresen, por favor. Ah, muy bien. Voy a... Gracias. Bien, no hay de qué. Le voy a escribir a Fernando directamente porque él es el que está detrás de los comandos. Bien, gracias por comentarlo. Entonces, bueno, ¿qué involucran? ¿Qué contienen las zonas de interés turístico? ¿O qué deben contener? ¿Qué deben hacer para que sean propuestas como zonas de interés turístico? Recursos y atractivos turísticos. ¿Ah? Recursos o atractivos turísticos. Diríamos que un atractivo turístico se diferencia de un recurso porque el atractivo ya está siendo valorizado, tiene además formas de acceso formal, es decir, hay ya equipamiento o inversión que permite que sea consumido, voy a decir, o que sea aprovechado por parte de los visitantes y generan ahí una relación virtuosa con el territorio. A diferencia de los recursos, que más bien tienen un carácter potencial o para que puedan tener el carácter de sustentable, de acceso universal, requieren inversiones. Entonces ahí los recursos son potenciales y los atractivos son actuales. Y eso es importante plantearlo y hacer el análisis en el proceso previo a su solicitud de admisibilidad. En segundo lugar, que tenga instrumentos de planificación y gestión del territorio. Es decir, que hayan instancias de planificación territorial como el Plan de Desarrollo Comunal, que especifique entonces que el turismo tiene un rol estratégico en los objetivos de desarrollo. Que haya un plan de desarrollo turístico, o puede irse construyendo de manera paralela, complementaria a esta propuesta de solicitud. De tal manera que cuando se obtenga una respuesta, ya tengamos un instrumento de planificación turística en la comuna. Estos atractivos y estos instrumentos también debiesen ir acompañados de poseer oferta turística registrada por Cernatur. ¿Ya? Y cuando decimos oferta turística, estamos planteando sobre todo lo que son los servicios turísticos, los característicos del turismo, ya sea alojamiento, ya sea alimentación, ya sea transporte, actividades culturales, entre otras, que sean registradas por Cernatur y que haya, ojalá, un proceso de registro actualizado. ¿Ya? Es decir, ustedes saben que cada periodo anual hay que la oferta turística debe estar formalmente puesta en Cernatur, de la manera que Cernatur pueda desarrollar sus procesos de promoción y al mismo tiempo de seguimiento del estado de situación de esa oferta. Luego necesitamos que se delimite territorialmente el área, tal como lo plantea la ley, el área que va a ser declarada como zona de interés turístico. Y sea una delimitación al mismo tiempo que contenga una imagen del destino. Es un área que está asociada a una imagen, a una marca, a una relación mental con el usuario, con el visitante. El desarrollo de un plan de gestión, ¿cierto? De líneas de acción definidas participativamente y también en particular, y tal vez más importante aún, vamos a estar dándole siempre relevancia. Creo que este es un conocimiento que es nuevo y que ustedes probablemente se han dado cuenta en su quehacer, que si no hay actores, si no hay gestión, si no hay actores público-privados, entre los privados agreguemos la sociedad civil, que estén
organizadas y estén en torno a una mesa de trabajo, entonces tienen los instrumentos poca vida, o más bien están de alguna manera inertes, no desarrollan los objetivos que se pretenden desarrollar. Entonces la gobernanza de las zonas de interés turístico, de todos los instrumentos deben tener un sistema de gobernanza, o tienen más bien. Si este no está, entonces es difícil poder aprobar esta solicitud. Un paréntesis, Valparaíso tuvo 2 ingresos a la UNESCO para ser declarada como Patrimonio de la Humanidad, y el primer intento que se hizo desde abajo hacia arriba, que tuvo un gran desarrollo local, precisamente no tenía un plan de gestión, no tenía un plan de acción, y eso hizo que no se aprobara en esa oportunidad esta propuesta. Y después la toma el nivel central, el nivel nacional, y genera, ¿cierto?, un plan de gestión, y ese nuevamente va a la UNESCO y se aprueba. ¿Ya? Porque cuando no incorporamos el plan de gestión, lo que estamos pensando es un uso instrumental, es como querer darle un input al territorio sin tener una energía que la mantenga funcionando. Así que, desde el punto de vista teórico, estos son los elementos que tienen que tener las zonas de interés turístico al que se van a hacer sujetas de una solicitud de admisibilidad. Entonces tenemos que realizar esta fundamentación, encontrar estos elementos para poder pasarla por un proceso de solicitud al Consejo de Ministros del Turismo. Ahí está otra pregunta que les hago yo: ¿qué grado de conocimiento tienen o tenían, ¿cierto?, del instrumento SOIT? Para ir también avanzando ciertas cosas o profundizando alguna de estas situaciones. Profesor. ¿Sí? Por favor. No sé si, o sea, a mí me gustaría saber algún caso en la que efectivamente se estén priorizando recursos para la SOIT. Por ejemplo, no sé, desde pavimentación en un lugar que sea SOIT y que, no sé, por obras públicas, ¿cierto?, realmente esté priorizando la pavimentación de dicho sector que tenga que ver, obviamente, con obras públicas, por ejemplo. Entonces, esa es Perfecto. como Sí, la consulta, si en la práctica realmente se está priorizando como las medidas por el hecho de estar en SOIT. sí. Dentro de las evaluaciones hay evaluaciones que son, ¿cierto?, intermedias, donde en algunos casos eso se observa muy bien y en otras que no se observa. En el caso de la región de Valparaíso, voy a pasar a estar compartiendo las diapositivas, me parece. En el caso de la región de Valparaíso tenemos, ahí voy a retomar ese ejemplo que hemos hecho recientemente en Putaendo. Tenemos 5 zonas de interés turístico, y estas en general son todas recientes, ¿ya? Es decir, hay una... ¿ya? En la región de Valparaíso tenemos Valparaíso, que hizo un proceso reciente, el año 2021, terminó su aprobación. Robinson Crusoe, Casablanca, Putaendo, Olmué. Casablanca tal vez es la más antigua, pero las demás están recién declaradas. Todavía se está en un proceso de activar precisamente esta gobernanza, activar los procesos de ejecutar los compromisos que en la propia comunidad, involucrando, ¿cierto?, a la comuna, está haciendo. Y por otra parte, ¿cierto?, el hecho de que se declare como zona de interés turístico
tiene un efecto sobre los planes de desarrollo o los planes de ejecución de obra de los distintos ministerios, que los empiezan a incorporar dentro de sus carteras de proyectos. Y, por lo tanto, entre una comuna que no está dentro de una SOIT versus una comuna que está dentro de la SOIT, si se prioriza la que está dentro de la SOIT. ¿Ya? Eso desde el punto de vista de del procedimiento que van desarrollándose en las comunas y en los ministerios. Ahí, de todas maneras, es muy importante que el desarrollo de las zonas de interés turístico no se quede solamente en el proceso de declaratoria, sino que se anime y se continúe con este ejercicio de gobernanza que haga que los distintos actores ¿cierto? Caminen juntos hacia este objetivo que se ha trazado para la zona. Entonces, en síntesis, ¿cierto? Hoy día es muy reciente el proceso de evaluación que podemos hacer de los procesos de zonificación. Puedo decir que en Putaendo, que se terminó, ¿cierto? El proceso en pleno proceso de pandemia, se inició el 2018, pero luego se hizo una presentación en el 2019 al Consejo de Ministros del Turismo, y el Consejo de Seremi del Turismo a nivel regional lo priorizó y después se derivó hacia el Consejo de Ministros del Turismo, que lo aprobó precisamente el año 2021. Sabemos ahí que hay a nivel de comuna un proceso de priorización de ciertos proyectos. También hay acciones de carácter de planificación y ejecución, que a su vez tienen que informar luego al Cernatur y al Consejo de Ministros del Turismo para que precisamente se defina de que hay un proceso de activación, es decir, no es suficiente con declararlo, sino que además se continúa con el proceso en adelante, para activarlo con lo que son los procesos de planificación. Recuerden ustedes más que nadie sabe que el tener una obra realizada requiere a lo menos, ¿cierto?, un par de años de presentación del proyecto, de obtener su URS en el banco de proyectos para que finalmente se visite y se ejecute una vez que ya tengamos el presupuesto. Entonces los procesos son más largos de los que uno le gustaría, y dependen tanto de cuán activo se mantenga la comuna y la gobernanza que se crea, como también el Cernatur, que esté activando precisamente esas priorizaciones que realice el Estado en relación con las inversiones. Entonces, en ese sentido, primero, hay una jerarquía de instrumentos. El plan de desarrollo comunal debe tener un lineamiento sobre turismo, ¿ya? En la pregunta anterior, ¿cierto?, decíamos qué objetivo directamente asociado al turismo incluye su plan de desarrollo comunal. Aquí hay uno claramente establecido, pero a veces no está tan claramente establecido, y más bien es un objetivo de carácter cultural, ¿ya? Que lo que va a hacer es priorizar inversiones de ese carácter. Si lo tiene el plan de desarrollo comunal, entonces ya ahí hay un primer nivel de priorización, y cuando el FNDR, por ejemplo, va a definir, o cuando ustedes hacen proyectos al FNDR o proyectos a otros instrumentos de financiamiento, entonces hay que declarar precisamente ese objetivo estratégico. Si está, bueno, tiene mayor factibilidad técnica de ser aprobado; si no está, tiene menor. Y luego, evidentemente que si se hizo el esfuerzo de generar un proceso participativo de definición de zonas de interés turístico, es más priorizable las acciones del Estado allí que si no lo tuviera, ¿ya? Ese es el ejercicio más específico.
Ahí Claudia también pregunta de quién integra el comité de ministros. Están tanto a nivel regional como a nivel nacional. Entonces está todo lo que es Sernatur y Subsecretaría de Turismo, son los secretarios ejecutivos del comité de ministros. Está el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Cultura y las Artes, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte, se me quedan ahí algunos, que entonces van tomando decisiones, se reúnen una vez al año el Consejo de Ministros a nivel nacional, 2 veces al año el Consejo Regional, el Consejo de Seremis de Ministros. Entonces, bueno, tenemos aquí sobre la pregunta de qué grado de conocimiento tenemos de las SOIT. Vamos a compartir. ¿Cierto? Tenemos ahí poco conocimiento, así que bueno, tal vez eso es importante de que este foco en la SOIT nos permita que ustedes puedan ir comparando nuevos conocimientos. Ninguno. Ahí tenemos el 75% entre poco y ninguno, y un 25% de muchos, de los 4 que han respondido. Ya, efectivamente, las zonas de interés turísticos es un instrumento que existe hace mucho tiempo, desde que se organiza Sernatur, ¿cierto? Ya hacia 1974, 78. Pero han pasado por un proceso de renovación. Y el año 2010 precisamente establece un reglamento que lo que hace es pasar de una orgánica mucho más descentralizada, diríamos, que ha estado a cargo del sector privado en buena parte de esas zonas, a un sistema mucho más coordinado a nivel central y donde Sernatur tiene un rol muy relevante. ¿Ya? Y lo que persigue precisamente es priorizar la inversión turística, ¿ya? Porque en general el territorio podría ser eventualmente turístico, y también una buena parte de las comunas se declaran en alguna medida turística, pero hay pocas evidencias organizadas de zonas que realmente tienen ese carácter, ¿ya? Y para priorizar la inversión pública se ha definido este instrumento, que junto con el Plan de Desarrollo Comunal y el Plan de Tour son los grandes instrumentos de orientación de la política nacional en turismo. Y el procedimiento requiere entonces primero hacer una solicitud de admisibilidad, ¿ya? Y entonces se trabaja con Sernatur, se reúnen estos antecedentes, se completa una ficha, es decir, un documento estandarizado, y se presenta al Consejo de Ministros, al Consejo de Seremis del Turismo. Y también pasa por una consulta pública. Una vez que pasa un nivel de admisibilidad, pasa por una consulta pública que se hace, ¿cierto?, desde la subsecretaría, que administra entonces el Consejo de Ministros del Turismo. Se hace una consulta a los servicios públicos, es decir, en qué medida los servicios públicos también tienen políticas en esos territorios, qué medida esas políticas son compatibles con la propuesta de zona de interés turístico. Cuando pensamos en zona hay que definir un territorio, y luego entonces pasa a un proceso de aprobación o no de admisibilidad por parte del Consejo de Ministros del Turismo. Y una vez que el Consejo de Seremis primero, y después el Consejo de Ministros. Y una vez que se pasa ese proceso, en teoría, después, voy a hacer ahí un paréntesis, en teoría, después de que se aprueba, entonces se elabora el plan de acción y se evalúa lo que es el plan de acción, para finalmente tener un proceso de declaratoria. ¿Ya? Cuando les digo, en teoría, ¿cierto?, lo que es la aprobación y la evaluación del plan de acción, se realiza después. En general, los tiempos son, hay que hacerlo junto con el proceso de
diagnóstico, ¿ya? Junto con el proceso de constitución de un equipo de trabajo y participativo, hay que ir hacia la elaboración de un plan de acción, ¿ya? Para que se evalúe completo el proceso, dado que tiene algunas detenciones como la consulta pública y la consulta de servicios públicos requiere de un tiempo determinado, ¿cierto?, para que pueda ser publicitado, como asimismo también el proceso de aprobación de admisibilidad. Se demora porque precisamente el Consejo de Ministros se instalaba o funcionaba una vez al año y el Consejo de Seremi una vez al semestre. Entonces, es un proceso largo que no puede, entonces, la ejecución de todas estas etapas no pueden detenerse o no deben detenerse. Rodrigo, una consulta. ¿Sí? ¿Qué parte del proceso de la SOIT lo financia la MUNI y otra parte, no sé, Cernatur o la Subsecretaría de Turismo para realizar todo este proceso, Bueno, desde la evaluación hasta también la participación ciudadana? ¿Qué financia qué cosa, por ejemplo? ¿Cómo se costea todo esto? bueno, la experiencia que tengo, ¿cierto? Es una experiencia de que la municipalidad lo que hace es presentar un proyecto al FNDR, por ejemplo, y ahí entonces está el financiamiento municipal, y luego de pasar los procesos de admisibilidad y de financiamiento, ya es un financiamiento regional. También en esta experiencia de Putaendo hubo una innovación en el sentido de que involucró ambos procesos. Por ejemplo, Putaendo lo que propuso, ¿cierto?, es realizar un plan de desarrollo turístico y una declaración de zonas de interés turístico. Y eso le permitía también tener un poco más de recursos para poder realizar ambos procesos al mismo tiempo, con el mismo financiamiento. También, como lo recordaba ¿cierto?, Fernando, en alguno de los módulos, también, por ejemplo, ahí hay un apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que permite, ¿cierto?, abordar lo que son los procesos de modernización de la municipalidad, que permite entonces aportar recursos para un plan de desarrollo turístico. Podría dar el ejemplo de Papudo, que está licitando precisamente su plan de desarrollo turístico, donde una parte lo financia la Subdere, diríamos que 15 millones de pesos, y otro par de millones o 1 millón lo financia la propia municipalidad. Pero eso es solo un proyecto, ¿cierto?, de Pladetur. Fíjense que en el caso de Putaendo se plantearon y se hicieron cerca de 12 talleres o 12 instancias de participación dentro de la comuna, porque entonces están las instancias que se planteaban de participación y difusión del Pladetur y otras instancias de planificación y difusión de la SOI. Y además porque la comuna se caracteriza por tener varias rinconadas y localidades dentro de las rinconadas descentralizadas de el propio Putaendo. Putaendo está en el centro del valle, pero los vecinos, ¿cierto?, no van a una reunión al centro del valle, por lo tanto lo que se hace es descentralizar esas reuniones. Entonces hay ahí un costo logístico importante, y estamos hablando en términos de financiamiento, en el caso de Putaendo, de 60 millones de pesos para ambos instrumentos. Y una licitación pública que en este caso ganó la Universidad Católica de Valparaíso con el CITIP, en ese momento, ¿cierto?, aún vigente. El CITIP era un centro de investigación en turismo y patrimonio, financiado en parte por el gobierno regional y otra parte por CONICIT en su momento, o la actual ANID. Entonces, precisamente hay que pensar en un plan, en un proyecto de inversión, de un estudio que financie una instancia de nivel regional
y que pueda apalancar la municipalidad, bueno, ahí en base a los recursos municipales. Este tiempo, ¿cierto? O este desarrollo requiere tener una contraparte técnica. En este caso, en el ejemplo que estaba planteando de Putaendo, es la unidad de turismo y el SECPLAC y el Comité Técnico de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, junto con Cernatur, ¿ya? Ahí Anita Prado estaba en su momento a cargo de, y entiendo que sigue a cargo de lo que es el seguimiento y promoción de lo que son las SOIT. Está la contraparte política y administrativa, que es el Consejo Municipal de Putaendo y el Consejo Regional de Valparaíso, que son, ¿cierto?, los que están promoviendo y financiando, así como también el Comité de Seremis de la región de Valparaíso, junto con la comunidad organizada. Esos actores son los que intervienen en este proceso. Se requiere un proceso de levantamiento de información territorial y turística primero, oferta, demanda, actores, instrumentos de planificación. Recuerden que estamos hablando de un elemento más complejo, incluyendo, ¿cierto?, el PLADETUR. Se analiza y se tematiza la información y se hace una primera delimitación territorial del SOIT como subproducto para el SOIT. Luego, lo que hicimos fueron talleres de definición de líneas estratégicas de acción en base a brechas detectadas, y esas definición de líneas estratégicas y brechas se dirigen hacia la SOIT para poder priorizar proyectos a realizar en un escenario de 4 años. Recuerden que al cuarto año, ¿cierto?, se evalúa por el Consejo también el desarrollo de esta zonificación, más bien de los objetivos y de las acciones comprometidas, y también para alimentar el PLADETUR. Los planes de seguimiento y monitoreo de las estrategias a corto, mediano y largo plazo, y de manera fundamental, algo requerido entonces para que pueda ir a la admisibilidad de la SOIT, una estructura de gobernanza para la ejecución de los proyectos. Acá, en esta estructura de gobernanza, hay que considerar, ¿cierto?, si nos da para construir 2 estructuras, una para el PLADETUR, que generalmente es de iniciativa municipal, y otra para la SOIT, donde hay probablemente muchos más actores interviniendo, o no, ¿cierto? O una única. La idea es que tratemos de fortalecer aquello que ya existe, más que crear algunas cosas nuevas. Mañana, o mejor dicho, en el próximo módulo, vamos a poner un énfasis en lo que son los instrumentos y procesos de gobernanza. Y luego, entonces, se realiza el proceso de propuesta SOIT, se realiza retroalimentación y propuesta de mejora, y se finaliza el proyecto. ¿Ya? Esto teóricamente entonces tardaba 330 días, 11 meses, más la espera para la declaratoria de SOIT. ¿Ya? Precisamente el proyecto se congeló en cierto momento hasta que se tuviera la declaratoria de zona de interés turístico. A ver, ¿qué se pregunta? Ah, perfecto. Ahí ya se respondió a la pregunta si se puede tener acceso a la grabación. Sí, precisamente todos los módulos tienen ahí un enlace a la Corporación Regional de Turismo, y van a poder acceder a ellas. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Ok, sí, ya no queda mucho. Antes de ir a la última pregunta, o a las últimas preguntas del Book Club, les dejo ahí una para finalizar, no la vamos a ver ahora, sobre si el gobernador regional tiene nuevas competencias en turismo. Ayer hicimos algunas referencias a ello, y aparecen algunas nuevas desde el punto de vista territorial. Sigo con, entonces, la zona de interés turístico, y nos centramos en lo que es el proceso de gobernanza y gestión, que requiere generar una estructura público-privada, e insisto en que cuando dice privada, incorporamos entonces a la sociedad civil para quedarnos en esa lógica. Desde el punto de vista de lo que nos dice la norma, es que debe estar el municipio, o la municipalidad más bien,
el Servicio Nacional de Turismo, los secretarios regionales ministeriales del turismo, las cámaras de turismo, es decir, con los prestadores de servicios fundamentalmente ahí participando y haciendo presencia en la gobernanza, la comunidad local, y también se proponen a las universidades o centros de estudio. Ya, ese es un elemento básico que aparece allí. Y cuando dice municipios, debiese decir también municipios o municipalidades cuando hay más de una municipalidad involucrada. Como mínimo, entonces, aquí tenemos unas propuestas. En el caso de lo que construimos y propusimos para la zona de interés turístico de Putaendo, pensamos entonces en dos niveles de trabajo, un nivel estratégico, que está asociado, ¿cierto?, a la definición y la vinculación con políticas públicas a nivel estratégico, desde lo nacional a lo regional, donde las secretarías regionales ministeriales de turismo eran muy relevantes. Estábamos en proceso de instalación de las competencias de la nueva regionalización o el nuevo proceso de regionalización, y veíamos, ¿cierto?, que claramente ahí la Corporación Regional de Turismo debiese tener un rol importante en esta gobernanza de la SOIT, y en particular de la de Putaendo. Los servicios públicos regionales, recuerden que cuando decimos Comité de CRM de Turismo, está Cernatur de manera específica ahí, y podemos entender que junto con la municipalidad debiese aparecer ahí Cernatur claramente. Este es un esquema que es el penúltimo, diríamos. Y también desde el nivel estratégico se planteaba que era importante pensar en el nivel estratégico una organización provincial, ya sea privada, alguna corporación de la provincia o del territorio, o alguna organización pública o privada de ese nivel que está haciendo aportes al desarrollo turístico. Entonces ahí en ese nivel estratégico hay que considerar precisamente al sector público desconcentrado. Ya estamos hablando, por ejemplo, de Cernatur, estamos hablando de Corfo, el sector público descentralizado, y ahí están los gobiernos regionales, por ejemplo, como también los organismos públicos y privados que tengan esa escala de trabajo, más bien a nivel estratégico. Aquí contamos con una Corporación Regional de Turismo y que entonces integra todos estos sectores, y por lo tanto ahí es clave ese rol. Luego, en la intersección entre el nivel estratégico y el nivel operativo, que sería el segundo nivel, está la municipalidad, que debiese también tener rol y participar de reuniones y de relaciones con el nivel estratégico. ¿Ya? La municipalidad, con su alcaldesa o alcalde y consejo, ¿cierto?, como elementos claves de este vínculo con lo operativo. Y en lo operativo, ahí de manera genérica están las organizaciones turísticas, las organizaciones funcionales del territorio y organizaciones territoriales, juntas de vecinos. Organizaciones funcionales, diríamos, ¿cierto?, son organizaciones culturales. En el caso de Putaendo nos encontramos con una muy alta cantidad también y diferenciación entre organizaciones culturales. ¿Ya? Por eso lo colocamos allí. Organizaciones territoriales, precisamente también aparecen las comunidades de serranías, que son un remanente del proceso de reforma agraria y también de la vida tradicional de la montaña. Por lo tanto, ahí incluimos esa agrupación. Y en el sector derecho, nosotros propusimos de que la academia debiese ser un aporte permanente a los procesos de apoyo a la decisión. Y en la región de Valparaíso tenemos constituida en torno a Cernatur una mesa de capital humano de la región de Valparaíso, donde están una serie de instituciones privadas y públicas que forman profesionales y técnicos superiores en turismo, ¿ya? O también en elementos afines como la carrera de geógrafo de la Católica de Valparaíso.
También hay algunos representantes municipales en ese sentido. Y por lo tanto creemos, lo pusimos ahí como un actor relevante y representante de ese nivel de la academia. Y en la mano izquierda tenemos también tenemos una hipótesis, y es que la gestión de los productos turísticos llamados rutas, que surgieron del Plan de Desarrollo Turístico Comunal, son un importante eje en torno al cual los actores se relacionan. ¿Ya? El desarrollo de estos productos, de hecho el producto estrella o el que tiene mucho mayor desarrollo y participación, es la Ruta Patrimonial del Ejército Libertador de los Andes, que cada año, en febrero, realiza y emula el cruce que realizaron, ¿cierto? Que realizó el Ejército Libertador por allá por 1817, entre Chile y Argentina, entre Mendoza y los Andes, o entre Mendoza y Putaendo. Y por otra parte, ahí queremos representar también la multiescalaridad de relaciones entre los distintos actores. Las comunidades de serranía, el área urbana, el área rural, la provincia de San Felipe, la región de Valparaíso y la República de Chile. ¿Ya? Como ven ustedes, es compleja, y es complejo también el poder gestionarla y que siga funcionando de manera activa. Pero también creemos que los productos y estas hipótesis tenemos que seguir probándolas, como también desde la academia, ir a mirar y ver cómo ha estado funcionando luego de un año en que se ha propuesto esta figura. Yendo al ejemplo entonces de la delimitación de la zona de interés turístico, primero, ya este es un elemento para conversar. El mapa de la delimitación es un elemento en torno al cual los actores conversan, se ponen de acuerdo, definen prioridades, definen acciones y objetivos. ¿Ya? Existe la tendencia a declarar todo como área de interés turístico, sin embargo, hay espacios que son privados. ¿Ya? Aquí en general lo que están definido es el entorno de lo público y al mismo tiempo el entorno de lo controlable por los actores respecto a lo que sucede allí o que pueden realizar acciones. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de Rinconada como expresión geográfica y de Putaendo y en torno, ¿cierto?, al río Putaendo, que en esa parte lleva agua, pero que no en todas partes lo hay. Está también entonces la factibilidad técnica de que hayan agrupaciones de agua potable rural, que hayan servicios, que hayan comunidades que están preocupadas de gestionar la actividad turística, en torno a las cuales, ¿cierto?, también existan hitos turísticos, existan productos turísticos como las rutas que les mencionaba, 4 rutas que se proponían. Rodrigo, consulta. Sí, por supuesto. Las zonas privadas, digamos, por ejemplo, si en una zona existe un cerro isla y ese cerro isla es privado de una empresa o una persona, ¿cierto? Pero que es dueña de ese cerro, ¿no podría ser considerada dentro del límite o estar dentro de la SOIT? ¿La persona del privado tendría que aceptar? No, claro, o sea, sí, eso sí. A ver, primero, si es un hito relevante desde el punto de vista turístico, si es un atractor turístico relevante, debiese estar, ¿ya? Y además, si el actor, el privado, ¿cierto?, el dueño, quiere seguir promoviendo ese lugar como un atractivo turístico, entonces claro que debiese estar involucrado dentro de esa zona incorporado. Otra cosa distinta es el tipo de inversión que puede hacerse allí desde el punto de vista de lo público. Probablemente el camino va a llegar hasta su límite de propiedad, evidentemente, si es que hay que hacer una inversión en infraestructura.
Pero también Corfo, Cercotec, entre otras, INDAP puede hacer inversiones dentro dentro de este contexto privado. Ya, así que sí, sí es posible. Pero También si no tenemos quiere. patrimonio de la iglesia, entonces también uno no la puede excluir. Mm. Ahora, si por ejemplo el dueño de este cerro no quiere o es inubicable, por ejemplo, no sé, el Ahí, dueño ahí no está tenemos que del tomar país la o nunca. decisión. Claro, ¿Cómo? ahí se tiene que tomar la decisión con los actores, con la mesa, si se involucra, si se incorpora o no. Porque evidentemente se necesita de ese actor para que dé su autorización y tenga el interés de seguir promoviendo y mejorando ese lugar. Si no lo plantea como interés, ahí hay que pensarlo. Porque, ojo, recuerden ustedes que es un proyecto que primero es a cuatro años. A los primeros segundo años se evalúa, y en el cuarto año uno podría decir, mira, desarrollamos, no sé, el 75% de nuestro plan de acción y creemos que es necesario incorporar en el mapa y en la zona una nueva área, porque allí, no sé, ocurren visitaciones turísticas o es muy relevante para el desarrollo del lugar y ahí tenemos el aporte o el apoyo de la comunidad. Se hace una propuesta de incorporación, ¿ya? Es decir, no pensemos que esto queda para siempre definido, sino que uno puede pensar que son hitos que se van logrando y se pueden ir ampliando cuando tengamos mejores condiciones técnicas, políticas, económicas para incorporar. ¿Ya? Así que es algo que el comité, junto con si es una consultoría, van a tener que tomar la decisión de si hoy día es factible incorporarlo. Si no, queda sin incorporar hasta que tengamos mejor capacidad. Ya, perfecto. Y la última, como zona, digamos, hay un mínimo de kilómetros, un máximo de kilómetros, es decir, no sé, puedo declarar una SOIT un sector pequeño de una población, o por ejemplo, ya por el hecho de la ley, tiene que tener un mínimo de kilómetros para ser considerado SOIT. Por ejemplo, una calle puede ser una SOIT, o puede ser la población completa. ¿Cuáles son los rangos, los límites, los kilómetros mínimos? Máximos no creo, pero mínimos. Sí. No, no lo dice la ley, no lo plantea la ley porque evidentemente hay mucha variabilidad. Pero claro, si estamos hablando de una zona de interés turístico, no debiese ser solo una calle, a no ser que sea una zona típica. Por ejemplo, ahí uno empieza a poner a conversar distintos instrumentos. Ya en el caso de Putaendo hay una calle, que es la calle del comercio, que es patrimonial, que está declarada como zona típica, que se incorpora, que es un hito y un núcleo importante, pero no es el único, es decir, se amplía todo el valle. ¿Ya? Como zona de interés turístico debiese ser más que una calle, ¿cierto? Evidentemente, para que también le agregue dinamismo, valor al resto de las actividades de la comuna. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es un tema también estratégico de que uno va uniendo hitos y territorios que tienen una importancia turística. Así que, y en términos de máximo, he visto zonas que involucran intercomunas en la región de los ríos, por ejemplo, que trata sobre los lagos, entonces también son bastante extensas, pero no tienen su interés o tendencia a que ocupen toda la región, sino que están muy asociadas a ciertos hitos turísticos, a ciertas ciudades o localidades turísticas. Ya, muy buenas preguntas. Acá ejemplos de trabajo participativo en ciertas localidades, con cartografías, con delimitación de objetivos. Eso es algo importante de desarrollar. Y como les decía, que detrás de la hipótesis la pregunta es ¿para qué estamos proponiendo una SOIT? La hipótesis es que tras la aplicación de la SOIT, en el caso de Putaendo, se dé inicio a un trabajo de asociatividad y articulación entre actores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe una cierta asociatividad, es al interior de la localidad. En el caso de Putaendo, era al interior de la localidad.
Y la idea, liderados por el alcalde, ¿cierto?, era generar articulación. Y creemos que efectivamente la zona de interés turístico lo que puede hacer es producir esa asociatividad entre actores públicos, privados, comunidades, instituciones y residentes. ¿Ya? Y con el sentido, ¿cuál es el sentido? Desarrollar y acelerar nuevos negocios turísticos con impacto en la economía local. ¿Ya? Cuando uno va al territorio se da cuenta que hay mucha gente que está haciendo ya cosas, pero que requiere procesos de trabajo en conjunto, requiere ponerse de acuerdo con un vecino para hacer cosas complementarias. Y porque se requiere generar productos turísticos patrimoniales estructurados, ¿ya? Y estructurados en base a las capacidades como las que ustedes pusieron ahí, ¿cierto? En base a patrimonio, en base a naturaleza, en base a conocimiento local, etc. ¿Ya? Hay distintas posibilidades de desarrollar dependiendo de cada comuna. Las líneas estratégicas que se definieron fueron líneas estratégicas que conversan con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Estratégico Turístico de la región y también con el nivel nacional. Tenemos que tratar de ser estratégicos en ese sentido. Y Cernatur es un socio importante en ese sentido que nos orienta hacia ella. ¿Ya? No hacer cosas tan innovadoras porque tienen que perfilarse y alinearse con las estrategias de nivel regional y nacional. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los otros instrumentos sectoriales y territoriales con los cuales seguir trabajando. Como todo plan, requiere objetivos, identificación de brechas, planes de acción. ¿Ya? La SOIT se persigue también nuevamente insistiendo respecto a qué aportes podría hacer la SOIT. ¿Ya? No voy a profundizar en ello, ya lo hemos dicho. Les mostré, ¿cierto?, las zonas de interés turísticos en desarrollo. En la región de Valparaíso hay 3 regiones que tienen 5 zonas de interés turístico. Las 3 regiones son turísticas, los ríos, los lagos, Valparaíso, y van perfilando precisamente lugares donde se van visibilizando para promover la inversión, pero al mismo tiempo para ir generando instancias de participación, de trabajo conjunto. Y solamente para recordar algunas cosas que están ocurriendo en términos de desarrollo regional, estamos yendo hacia un modelo interdependiente entre gobierno central y municipio, y entre gobierno regional y municipio, y precisamente el gobernador regional tiene instrumentos territoriales de política, formular política de desarrollo de la región, por ejemplo, y ahí es importante entonces que las municipalidades que tienen un interés en influir en las políticas de desarrollo regional puedan participar y estén atentas a cuando se configura. También aparecen las zonas rezagadas como instrumentos de gestión, y aquí no aparecen, ¿cierto?, explícitamente, pero se está desarrollando y se tiene que hacer un reglamento que no estaba listo todavía, que son los planes regionales de ordenamiento territorial, que es un nuevo instrumento que se va a aplicar, que lo que va a ir definiendo son como vocaciones al interior de la región y que pueden afectar a los municipios, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se construya por parte del gobierno regional, esas vocaciones y hay que estar siendo tienen que estar siendo miradas por los municipios para que no vaya a chocar con sus aspiraciones o con sus objetivos de desarrollo. Ahí les dejo también las referencias que estoy mencionando. Voy a leer el chat, ¿cierto? Se tiene que retirar Camila. Estamos cerrando ya. Solamente dejaría hay espacio para alguna pregunta para cerrar y estemos dentro de la 1:30. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Marcela tiene la mano alzada, no sé si es Sí. antigua o nueva. No sé como 5 minutos, pero todo bien. Ya. Rodrigo, gracias por la presentación. Te quería consultar si
si conoces casos de SOIT que se hayan hecho como sin presupuesto externo del municipio y sin una cámara de comercio y turismo o sin una organización de empresarios turísticos con la personalidad jurídica vigente. Es una pregunta, y la otra pregunta va a ser dos en una. Si en el fondo es una obligación o una condición de una comuna que pertenece a un destino turístico hacer la SOIT o solicitar una SOIT o postular una SOIT en conjunto con otras comunas, en el fondo. Eso básicamente. Super. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es Valparaíso. ¿Ya? El caso que conozco es que Valparaíso, lo que hizo Valparaíso era zona de interés turístico en base a la anterior legislación, perdió vigencia y precisamente la actualizó en el periodo de pandemia y lo hizo con fondos propios, con lo que sí es que tiene una unidad, una dirección de turismo. Ese es el caso que conozco y probablemente haya otras. Voy a estar haciendo la consulta para saber si hay ejemplos a los cuales acudir. Y en relación a la segunda pregunta, no es obligación, pero sí hay que evaluarlo. ¿Ya? Hay que evaluar porque depende, es decir, en el caso de Putaendo es una localidad que tiene unos límites claros, tanto la comuna como el espacio geográfico, aunque hay que, ¿cómo se llama? Para poder acceder a Putaendo hay que acceder a través de San Felipe de manera más directa. Sin embargo, para darle mayor potencialidad a la SOIT, claro, va a haber en algunas circunstancias, por ejemplo, no me imagino una SOIT donde esté solamente Algarrobo, por ejemplo, a propósito que tenemos acá una presencia de Algarrobo, dado que hay una conurbación entre Algarrobo, ¿cierto? El Tabo, el Quisco, y que entonces ahí una SOIT no se explicaría de manera aislada. Pero no es obligación. Sí, pero en tu caso el tema, la gobernanza, ¿y cómo sería? Porque al final acá las oficinas de SECPLAC pasan a ser fundamentales como gestores de los planes de acción. Exacto. El Entonces, problema es si ese. hay un SECPLAC que es más dinámico que otro, quizás uno se va a estar atrasando por otro, o si en una comuna quizás tiene Todos sabemos que trabajar de manera solitaria es mucho más rápido, ¿cierto? Y tener que involucrar a otros actores, especialmente del mundo de administraciones, ¿cierto? Políticas, lo hace más complejo. Pero evidentemente que si están alineados en términos de desarrollo local basado en el turismo, ahí podrían haber conversaciones, pero no es obligatorio. ¿Ah? Lo que pasa es que le da más factibilidad técnica al momento de presentarlo ante el comité de ministros. Ya lo digo, muchas gracias. No hay de qué. Y ahí Senatur también es clave para poder apoyar ese proceso. Así que también Senatur en este caso es el primer actor con el cual conversar estas mismas preguntas. ¿Ya? ¿En qué medida es posible avanzar de manera con fondos propios y hasta dónde eso se puede hacer y me alcanza para poder postular al nivel regional y nacional? Bien, Rodrigo, estamos... mañana no hay capacitación. Vi en un correo que lo cambiaron para lunes y martes a las 10:30 de la mañana. Exacto. La corporación está en un proceso de altísimo trabajo y tuvo que cambiar lo que había planificado. Me pidieron ¿cierto? Un horario y un día y lo hemos acordado para el día lunes y martes 10:30. Ya. Bueno, ahí yo me excuso, entonces yo las veré por YouTube, porque bueno, hay reuniones de gobernanza todos los martes en la mañana. Bueno, van a quedar, Bueno. tienen el manual, tienen los videos y también hay un correo electrónico si tienen preguntas a mí directamente que yo les pueda aportar. Muy bien, Fernando, si estás allí, cerramos entonces este módulo, esperando que hayamos aprendido nuevos elementos y aprontándonos a abordar aspectos de gobernanza y de temáticas de gestión del financiamiento en los últimos 2 módulos. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Chao, gracias. Chao, gracias.